Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de compostaje en interiores o compostaje doméstico. Hoy vamos a ver cómo se puede administrar alimento a nuestros animales compostadores, bien sean lombrices, bien sean gusanos de harina, bien sean gusanos de la cama, bien sean moscas soldado o bien sean cucarachas o grillos o cualquier otro tipo, isópodos o cualquier otro tipo de animal que hayas decidido utilizar para hacer tu propio abono orgánico y para reciclar tus residuos en casa. Bien, uno de los aspectos más importantes en la elaboración del alimento para estos animales es el picado. El picado tiene una ventaja indudable y es el hecho de que a medida que vamos desmenuzando el alimento podemos mezclar los distintos componentes y darles a nuestros animales una dieta más variada. Obviamente también lo podemos hacer por separado, pero si en ese conjunto de residuos que generamos en casa, bien sean verduras, restos de frutas, restos de carne, pieles de pollo, de pescado, cualquier material, incluso las servilletas de papel podemos reciclar también. Si todo eso se lo desmenuzamos, es mucho más probable que, debido a que ningún componente es mayoritario, podamos garantizar un nivel nutricional en nuestros animales mejor que si le damos cualquier componente por separado. Por ejemplo, si le damos los pozos de café, por poner un ejemplo, solos, vamos a tener un déficit de proteína, porque los pozos de café son casi un 50% de fibra. Esto podrá estar bien para las lombrices, pero no estaría bien, por ejemplo, para otros animales, como puedan ser, por ejemplo, en el caso del escarabajo de la cama, que necesita un suplemento proteico adicional. Si por el contrario les damos carne, nuestras lombrices podrían resentirse. Evidentemente la carne no debe darse directamente a las lombrices. Así que la primera característica o la primera ventaja que tiene el picado va a ser la de permitir mezclar los alimentos de manera mucho más balanceada, es decir, que ningún nutriente o ningún tipo de alimento domine sobre otros, y esto va a favorecer a la mayor parte de animales. Un segundo factor muy importante es que al picar el alimento ocupa menos volumen y ofrece más superficie, paradójicamente. Esto permite un almacenamiento mayor. Puede ocurrir en las actividades normales de una casa que un día, pues, por ejemplo, se ponga de menú patatas fritas y entonces, evidentemente, si no las has comprado ya hechas, vas a tener un volumen de mondas de patata muy importante. A lo mejor eso va a generar mucho residuo un día, como para dárselo todo ese día, y entonces al picarlo, pues puedes utilizar un pequeño recipiente de plástico e incluso guardarlo en el frigorífico. El resultado también del picado es que va a permitir una exposición mayor de superficie respecto al volumen que ocupa. Y esto va a favorecer la actividad de microorganismos que, bueno, pues van a tener una acción importante, bien sea microorganismos de dentro del tubo digestivo de nuestros animales, porque lombrices, insectos, isópodos tienen su propia flora microbiana y por tanto el alimento bien desmenuzado va a permitir poder ser mejor digerido que si es consumido directamente, porque además cuanto más picado esté, pues lógicamente al animal le favorecemos el consumirlo también. Pero también opera en microorganismos de vida libre. Si estamos haciendo un compostaje en un terrario como el que tengo yo detrás, mucho del material también va a ser degradado por los propios microorganismos que están presentes en el sustrato. Sobre todo si enterramos parte del material, pues para hacerlo accesible a animales que estén más bien en el sustrato, como puede ser en mi caso concreto, en el terrario de cucarachas compostadora que tengo detrás. Los adultos se alimentan más bien en superficie, mientras que las ninfas suelen consumir el alimento con esta especie que tengo yo detrás, que es la cucaracha marfil. Pues las ninfas suelen alimentarse más bien desde abajo, es decir, bien sea accediendo al alimento que está en la superficie pero desde abajo, desde el sustrato, o bien sea consumiendo el alimento que está enterrado. Por tanto, enterrando parte del alimento estamos favoreciendo
que lo usen las ninfas y no tengan que competir con los adultos, pero también estamos favoreciendo que los microorganismos del sustrato de vida libre degraden parte de ese alimento. Lo mismo podemos hacer con las lombrices, donde ahí enterrar el alimento en el propio sustrato del vermicompostador sería lo ideal para evitar el crecimiento de moscas del compost, mosquitas del compost o de ácaros o cualquier otro animal que se alimenta principalmente en la superficie. Por tanto, otra ventaja es esa, es poner mayor actividad, de mayor superficie a la actividad de microorganismos y también evitar la aparición de otro tipo de animales no deseables, como pueden ser ácaros o estos mosquitos del compost que son bastante molestos. Pero voy a centrarme en el ataque microbiológico porque los microorganismos evidentemente van a actuar en la superficie del alimento, principalmente. Para entender la importancia que tiene el picado en el aumento de superficie respecto al volumen, imaginemos una esfera perfecta que sería nuestra partícula de alimento. Si nuestra partícula de alimento ocupara 1 litro, es decir, 10 elevado a 6 milímetros cúbicos, vamos a medirlo en milímetros para entenderlo mejor, pues el volumen de dicha esfera sería 4/3 de pi por r al cubo. Si por el contrario estamos viendo el área de esa esfera, sería 4 pi r cuadrado. Bien, si nosotros despejamos de la fórmula del área y la introducimos en el volumen y asumimos que tenemos un tamaño de partícula de, como digo, de 10 elevado a 6 milímetros cúbicos, a medida que nosotros vamos subdividiendo, despejando la ecuación, tendríamos que ese área es proporcional al inverso del radio. En el sistema de ecuaciones es muy sencillo resolver porque tenemos dos ecuaciones, una sería la del volumen, que tendría dos incógnitas, volumen y radio, y otra sería el área, que tendría dos incógnitas, que sería área y radio. Es decir, en total tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Pero como una la hemos fijado, que es el volumen, podemos resolver este sistema de ecuaciones de manera muy sencilla. Y si no nos acordamos del cálculo diferencial integral del instituto, pues podemos usar un programa como Vx máxima, que nos permite hacer derivadas integrales, etcétera, de manera muy sencilla. Bien, en cualquier caso, está claro que despejando estas funciones tenemos que el área se relaciona con el inverso del radio. Es decir, a medida que el radio aumenta, el área disminuye. O dicho de otra forma, a medida que el radio disminuye, el área aumenta. Y lo hace de una forma que podemos ver gráficamente como una exponencial negativa. Esto significa que cuando troceamos mucho el alimento, el área se dispara. Y sobre todo con partículas menores de 1 milímetro, es decir, si transformamos nuestros residuos prácticamente en una pasta o en una especie de sopa, la degradación microbiológica sería altísima. Esto normalmente nos va a interesar mucho, degradar el alimento, o mejor dicho, desmenuzar el alimento hasta ese punto, los residuos alimenticios me refiero, hasta ese punto, si estamos utilizando un compostaje con microorganismos de vida libre o lo estamos usando con animales como puedan ser las lombrices. ¿Por qué? Porque las lombrices se alimentan por succión, es decir, chupando líquidos. Por tanto, cuanto más pastoso sea el alimento, más se va a degradar, más rápidamente van a actuar los microorganismos de vida libre y por tanto la lombriz va a llegar ahí y va a actuar también con mayor eficacia. En el caso de que estemos usando insectos como puedan ser grillos o por ejemplo podríamos estar usando también cucarachas compostadoras o tenebrios, el escarabajo de la cama, etcétera. Si estamos utilizando este tipo de animales, no es demasiado importante que desmenucemos el alimento hasta ese nivel. Yo aquí tengo preparado residuos alimenticios que están básicamente compuestos de trocitos de pan duro que se ven ahí en superficie. Voy a acercarlo un poquito. Unas cáscaras de cebolla, la piel de las cebollas, y también está aquí presente algunas bolsitas de la máquina de café que utilizamos para hacer café, incluido
la propia bolsita que está hecha de... Porque yo no compro máquinas de café con estos sistemas de aluminio, que es contaminante. Yo las compro con un sistema de bolsitas de papel selladas que vienen ya con el café. Entonces, bueno, pues con este sistema echamos todo ahí, lo picamos, no hace falta picarlo mucho, con un robot de cocina, y podemos distribuirlo en el terrario que vemos a continuación. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que ahora nos vemos. Un segundo. Bien, ya estamos aquí. Son los restos de alimento, como veis. Entonces vamos a proceder con una mano, vamos a intentar hacerlo, a añadir dicho alimento. Por ahí ya sale una ninfa, fijaros, ahí está la tía. Vamos a añadir los restos de alimento bueno, pues aquí en el compostador. Y como veis, es un volumen interesante, es decir, al picarlo disminuye un poco el volumen, pero básicamente podríamos decir que lo que teníamos aquí era un volumen previo al picado de casi 5 litros. Es decir, es una cantidad importante entre mondas de café, mondas de patata, pozos de café, etc. Distribuimos un poco para ocupar una superficie mayor. Es importante picar porque aunque en este caso los insectos no lo necesiten para consumir, sí que va a ocupar una superficie mayor y se va a degradar los restos que dejen con mayor facilidad. Y nada, ahora esperar. Y van a aparecer en cualquier momento nuestros animales. De hecho ya se está moviendo el sustrato, no sé si lo veis. Yo las tengo bastante alimentadas a estos animales, pero bueno, lo cierto es que se lo comen todo. Es algo realmente increíble la capacidad de degradación que tienen estos insectos. Bueno, por ahí ya se empieza a ver movimiento. El hecho de que se lo coloques en superficie ya he dicho que va a favorecer. Ahí se ve una ninfa y ahí se ve un adulto bajo la hojarasca. Ahí está, ya empiezan a aparecer. Y bueno, les atrae muchísimo el pan, no sé por qué, el pan les encanta. Y todos esos restos de pan duro, en vez de tirarlos a la basura, pues mira, se lo puedes dar a tus animales compostadores. Aquí tenemos ya 2. Es impresionante. Es echar el alimento y aparecen inmediatamente. Ahí están. Y eso que tengo la luz encendida. Por ahí asoma otra. Eso que tengo la luz encendida, otra más. Si tuviera la luz apagada, llega un momento que se acostumbran a la luz. O sea, tampoco les causa demasiado problema. Ahí están. Las cucarachas marfil, que yo creo que es una de las especies idóneas para hacer esto. También podemos usar la Bláctica dubia, por ahí baja otra. Esto en breves minutos estará lleno de animales consumiendo, adultos desde arriba y ninfas desde abajo. Es muy interesante comprobar cómo al entender la ecología de una especie podemos explotarla mejor. Pero bueno, en este caso, si distribuimos el alimento en una superficie mayor, pues van a comer todos los animales sin ningún problema. Aquí hay otra. Bueno, una ninfa que se aparece por ahí. Otra ninfa que aparece por ahí. Las ninfas grandes sí que tienen una actitud un poquito más atrevida, por decirlo de alguna manera, pero las ninfas pequeñas siempre están en el sustrato. Bueno, pues eso es todo. Ya lo sabes, el picado del material no es estrictamente necesario si estamos hablando de insectos, pero normalmente sí va a ser una buena idea porque vamos a conseguir que el alimento se degrade con mayor facilidad, distribuirlo en una superficie más homogénea y sobre todo los restos de alimento que queden en el terrario van a degradarse por los microorganismos de vida libre con mayor eficacia. Pasado un tiempo, si vemos que han dejado algún tipo de residuo en el terrario, lo que podemos hacer es revolver el sustrato con ese alimento, y en este caso concreto lo haríamos disponible para las ninfas más pequeñas. Si estamos hablando de lombrices, enterrarlo siempre, nunca deis alimento a las lombrices en superficie. Es mucho mejor que abráis agujeros en el vermicompostador y echéis ahí el alimento y lo tapéis. De esta forma vamos a tener 2 efectos. Por un lado, no vamos a criar, como digo, ni ácaros
esos mosquitos del compost que son tan molestos, pero por otro lado vamos a favorecer que esa humedad que tiene el alimento quede dentro del sustrato, generando una mayor volumen de lixiviado, que realmente es eso lo que come la lombriz, esa sopa de microorganismos, ¿no? Y si estamos hablando, por ejemplo, de larvas de mosca soldado, pues el alimento que van a consumir principalmente va a ser blando, con lo cual ahí sí que también es muy interesante, aunque sean insectos, el desmenuzar el alimento. Como habéis visto en la ecuación que hemos puesto antes, cuanto mayor sea la superficie de ataque, es decir, más desmenuzaste el alimento, la actividad de microorganismos va a duplicarse, triplicarse o quintuplicarse, o incluso varios órdenes de magnitud más rápido, con lo cual desmenuzar el alimento supone compostarlo a mayor velocidad. Bueno, nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, le deis al enlace de me gusta y nos vemos en otra entrega. Un saludo, chao.